El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde les hablamos de temas como democracia, como participación ciudadana, como educación cívica, derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con el quehacer ciudadano. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles este día en que tenemos preparado un programa sobre transparencia electoral. Quédense para que sepan qué es transparencia electoral y qué hace una organización que se dedica a esto que es transparencia electoral. Estamos en el 106.9 FM de Radio Universidad y también estamos en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde me acompaña, como siempre, Oksana Bolchanskaya, quien nos va a dar más detalles sobre el tema que tenemos hoy y sobre los invitados que tenemos también el día de hoy. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la radiofrecuencia en Radio Universidad y también en nuestras redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y como lo dijiste, hoy vamos a hablar sobre la transparencia electoral y también qué tiene que ver esta organización con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y para esto tenemos en nuestro estudio virtual al consejero electoral del IE, Ricardo Centeno Fernández. Bienvenido, consejero. Y también tenemos a Luis Miguel Santibáñez Suárez, quien es coordinador nacional de transparencia electoral en México. Estas dos personas nos van a explicar durante nuestro programa de hoy qué es transparencia electoral, qué relación tiene con el órgano electoral de Chihuahua y cuáles son estos temas y proyectos en conjunto que pueden trabajarse desde la sociedad, desde la organización no gubernamental y desde la institución pública como lo es el Instituto Estatal Electoral. Bienvenidos. Gracias, muy buen día a todas y todos ustedes, amigos y amigas del auditorio. Un gusto y agradecer la invitación a este importante programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Sí, pues al igual que Luis Miguel, gracias a todas y todos, al público que nos sigue a través de las redes sociales y los diferentes canales del Instituto. Bienvenidos a esta transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Miguel y Ricardo. Y pues bueno, vamos a empezar ya de lleno con el tema que nos tiene hoy en Espacio Electoral, que es transparencia electoral. Y la primera pregunta es para Luis Miguel Santibáñez. Nos gustaría que nos compartieras todos los detalles sobre la organización a la que perteneces, Transparencia Electoral. ¿Qué es Transparencia Electoral y qué hace? Sí, muchísimas gracias, Rolando. Bueno, pues platicarles de manera muy breve qué es Transparencia Electoral. Transparencia Electoral es una organización no gubernamental que fue creada hace prácticamente 10 años en Buenos Aires, Argentina, ante la necesidad detectada de poder, a nivel de la sociedad civil, a partir de la conjunción de esfuerzos académicos y de personas de varias latitudes, poder conocer y promover los valores democráticos de la región, específicamente hablando de Latinoamérica. Esta organización se forma en 2013 en la sede de la capital federal de Buenos Aires, Argentina, y ha estado generando desde hace ya prácticamente 10 años diversos insumos de aportación para la democracia en América. Muchas gracias, Luis Miguel, por esta introducción al tema de transparencia electoral. Sabemos que es un organismo que trabaja con los altos estándares internacionales y se dedica a observación electoral, tiene su campo de investigación también, formación y capacitación, y de todo ello vamos a hablar más adelante. Pero en este momento
Me gustaría ubicarnos en Chihuahua y es porque recientemente se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y la organización Transparencia Electoral. Ahora sí me quiero dirigir al consejero Ricardo Centeno para que nos comparta también cómo se dio el contacto con esta organización y qué objetivos persigue el convenio que se firmó con el órgano electoral. Muchas gracias, Roxana, por esta entrevista. Mira, hace ya algunos años, estamos hablando ya por el 2019, tuve la fortuna de conocer a la licenciada Gabriela Gómez. Ella estaba como consejera ya como funcionaria del OPLE de Chiapas. Trabajamos juntos en los temas de ISO 54001, allá en la Ciudad de México. Ahí nos conocimos, hicimos una buena relación y mantuvimos la interacción. Ahora que me incorporé como consejero en el instituto, me contactó y me pidió, digamos, que pudiéramos tener una entrevista con el licenciado Santibáñez para ver la posibilidad de hacer algo en conjunto con ellos, en este caso con la organización Transparencia Electoral. Tuvimos 2, 3 conversaciones por teléfono y luego por videollamada con el licenciado Santibáñez y vimos que existía, digamos, metas comunes tanto de transparencia electoral como del instituto en lo que es la promoción de la democracia, la observación electoral, para ver los estándares, digamos, que se manejan en los diferentes procesos electorales. El hecho de que esta organización tenga presencia en toda Latinoamérica, ya tenga un prestigio y un reconocimiento, pues nos permite como instituto tener acceso, ¿no?, a esas mejores prácticas o a esa observación de cosas que suceden en otras latitudes, en otros países, y nos facilita en un momento dado poder aprender de la experiencia de otros. Entonces, el objetivo de este convenio que se pone a consideración del Consejo Estatal aquí en Chihuahua y que el Consejo y la presidenta del instituto, la licenciada Yanko Durán, considera pertinente llevar a cabo, se firma este convenio y entre los objetivos pues está precisamente hacer intercambios de conocimientos, de experiencias, inclusive específicamente la observación electoral de ida y vuelta, que nosotros podamos participar en misiones de observación electoral en otras entidades del país o inclusive en otros países como invitados por parte de esta organización y viceversa, que ellos puedan participar en elecciones de nosotros, donde vengan como observadores igual, no solamente de México, sino también de otros países. Siempre el hecho de que existan observadores electorales con otra visión, con otros estándares, es bueno para el aprendizaje común, ¿no?, conjunto. Ya de esta primera actividad, que es como la más esencial, podemos pasar a otras, como es la investigación, donde podamos compartir logros del instituto, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e inclusive internacional. Vamos a decir el caso del plebiscito de 2019, que fue todo un acontecimiento, un evento importante aquí en el estado, que inclusive fue reconocido a nivel nacional, pues pudiera estarse también compartiendo esa experiencia a nivel internacional a través de transparencia electoral. Es posible que de esta comunicación, de esta interacción, pues puedan surgir proyectos tal vez editoriales donde conjuntamente se trate algún tema, que se pueda llevar a un documento que permita pues comunicarlo, ya sea en forma digital o impresa. Ahí sí tendrían que ver mucho ustedes en la parte de comunicación social y creemos que se pueden hacer muchas cosas importantes. En la medida en que como instituto nos abrimos al mundo, en este caso a Latinoamérica, a través de esta organización, pues nos permite ese tipo de aprendizajes más allá de lo local, o aprendizajes desde lo local hacia lo nacional e internacional. Eso sería mi comentario. Así es, consejero. Seguramente vamos a tener experiencias muy fructíferas a partir de este convenio. Y pues bueno, eso es para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, pero para transparencia electoral, Luis Miguel Santibáñez, ¿qué se espera de este convenio para la organización?
qué esperamos de este convenio de colaboración? Primero, la posibilidad de que la organización pueda conocer de buenas prácticas, de experiencias positivas en la aplicación de las diversas acciones que en este caso el organismo público local electoral lleva a cabo en Chihuahua. Importante decir, y ya lo decía el consejero Centeno, respecto al ejercicio de participación ciudadana que tuvieron ya hace algunos años, o también, por qué no decirlo, las experiencias que ha tenido el Instituto Electoral de Chihuahua respecto a acciones afirmativas, a temas de pueblos y comunidades indígenas, en donde vale mucho la pena poder conocer en una visión más global de estas actividades. Una parte muy importante que hay que decir es de que muchas veces las buenas prácticas no salen de la parte local. Muchas veces se necesita de este reflector internacional para poder conocer estas buenas prácticas. Transparencia Electoral espera ser ese vínculo internacional que pueda tener, en este caso, la organización de ustedes, que es una organización autónoma como lo es el Instituto Estatal Electoral, en donde podamos nosotros como tal obtener intercambios de información, siempre información pública, pues saber que la institución electoral es un ente público y por tanto su información es pública, conocer la información, intercambiar la información, generar foros de discusión y eventualmente llevar a otras latitudes esas buenas prácticas que Chihuahua está teniendo. Acabamos hace 2 semanas de tener una experiencia muy grata en donde el Instituto Electoral de Coahuila, de un estado también del norte del país, tuvo la posibilidad de presentar ante autoridades electorales colombianas y brasileñas del modelo de urna electrónica que han desarrollado en su entidad federativa. Este es un ejemplo que podemos replicar en esta o en otra tipo de actividad para el estado de Chihuahua, en donde seguramente muchas buenas prácticas, muchas actividades que el OPLE está teniendo deben de conocerse en otras latitudes. ¿Cuáles son los beneficios de transparencia electoral? El beneficio de transparencia electoral reside precisamente en esto, en enriquecer la información, dotar de información a la organización para que la organización pueda ser transmisora de estas buenas prácticas en todas las redes globales que tiene la organización. La organización tiene una importante presencia en Argentina, obviamente, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en México, y ahora estamos ya a unos meses de concretar el proyecto en Estados Unidos. En ese sentido, estas buenas prácticas que pueda llevar a cabo el Estado de Chihuahua en materia electoral, en materia de derechos humanos, en materia de derechos de los pueblos, de las comunidades indígenas, las mujeres, las comunidades de la diversidad, deben de ser conocidas y deben de ser analizadas por la comunidad internacional, en donde ustedes también, como órgano electoral, sean partícipes de la retroalimentación y de las prácticas que se llevan a cabo en otras latitudes. Recientemente, como les decía, y también lo comentaba el consejero Centeno, la posibilidad de que personas observadoras internacionales puedan estar participando en las actividades que ustedes tengan en materia de participación ciudadana o en materia de índole electoral, también esa posibilidad de que pueda participar la comunidad internacional es muy importante. Hace ya 2 semanas en las elecciones legislativas de Colombia, fuimos acreditados por la Registraduría Nacional y por la Comisión Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral de Colombia, 187 personas observadores internacionales, en donde pudimos nosotros participar y conocer de todos los procedimientos, los procesos, y los retos que tiene Colombia para llevar a cabo sus procesos comerciales. Ahí también es la oportunidad para que personas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua puedan participar en las más de 30 misiones de observación electoral que ya Transparencia Electoral ha llevado a cabo en América y en Europa, y poder ustedes conocer
atraer los conocimientos y aplicarlos dentro de la autonomía del Instituto Electoral para sus próximos comicios. Muchas gracias, Luis Miguel, por compartirnos esta experiencia que tienen, que han tenido y siguen teniendo en los distintos países de Latinoamérica y también en los diferentes estados de México. Ahora, con esta información y con este bagaje que nos acaba de compartir el coordinador de transparencia electoral en México, nuevamente regreso con el consejero Ricardo Centeno. Ya desde esta óptica y desde esta información acumulada, consejero, ¿cuál sería la importancia para el Instituto Estatal Electoral tener la colaboración de transparencia electoral y en qué temas tú visualizas, digamos, un mayor involucramiento? Sí, muchas gracias, Roxana. Bueno, en principio la parte de la observación electoral es muy importante. El instituto tiene, digamos, la obligación de promover y fomentar que en sus procesos locales, tanto de participación ciudadana como de electivos, se pueda contar con observadores de la propia localidad, nacionales o internacionales. Tener este convenio de trabajo, de colaboración con transparencia electoral, pues en cierta forma nos facilita esto, que podríamos las convocatorias para ser observador, extenderlas a través de esta organización a otras latitudes y poder obtener así pues, observadores no solamente locales, sino también nacionales y en su momento internacionales. Transparencia electoral, aparte del Instituto Electoral, tiene también convenios con el INE y con otros OPLES de la República. Entonces, lo cual también nos facilitaría en un momento dado este trabajo. Asimismo, sería en dirección contraria. Es muy útil como instituto poder ir a observar otros procesos de otras elecciones. Ya el instituto, algunos consejeros, algunos funcionarios han estado participando como observadores en otras elecciones aquí en el país y ha sido de mucha utilidad, ¿no? En el uso de la urna electrónica, en la forma que se utilizó en estas últimas elecciones como piloto. Hubo la oportunidad de que algunos consejeros fueran observadores. Cuando estaba la pandemia, hubo oportunidad también de ser como observadores y ver cómo atendieron a partir de que estábamos en una situación de pandemia, cómo se llevó a cabo el proceso electoral, qué previsiones tuvo cada uno de los institutos que tuvo este tipo de elecciones. Y eso nos ayuda a mejorar nuestro trabajo, a ver cómo otros hacen las cosas, otras hacen las cosas y tomar lo que de eso sea conveniente. Entonces, vamos a estar en pláticas. Pretendemos invitar a Luis Miguel a algunas mesas de trabajo donde podamos entrar ya más al detalle de cuáles serían las próximas actividades que ellos tienen previstos, que nosotros también podemos mostrar nuestras actividades. En principio, en las comisiones que un servidor preside, que es la de Educación Cívica y Participación Ciudadana, estaremos corriendo la invitación para que pueda él participar y presentar un poco más de lo que es esta institución y cómo pudiéramos colaborar. Asimismo, como comentaba, la manera en la que nos contactamos fue a través de la licenciada Gabriela Gómez, ahí en la Ciudad de México, y en aquella ocasión hablábamos del tema del ISO 54001, como lo comenté muy al principio. Esa es la norma internacional para fines de organismos electorales. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha estado impulsando a nivel de toda América que se tengan ciertos estándares de democracia, de los procesos, de todo esto. Entonces, creo que también en ese sentido pudiéramos colaborar con esta organización en el sentido de que se impulse que cada vez más organismos se puedan certificar, tanto en la norma ISO 9001 como que nosotros nos certificamos con la 54001, y la experiencia que nosotros tuvimos ya en los años recientes, de hecho el año pasado nos certificamos, también puede ser una práctica que puede ser muy interesante para otras localidades, ¿no? Ya aquí en el país, ya varios OPLES nos han contactado que les interesa participar en esto también, ver cómo hicimos el trabajo y cómo podemos apoyarlos. Entonces, imagínense exponenciar eso a nivel de América o a toda Latinoamérica en principio, pues es muy, muy interesante. Y como decía ahorita
Luis Miguel, el reflector, de poder ser visibles a través de una plataforma que ya está de alguna forma construida, pues facilita mucho las cosas, ¿no? Vamos a decir, este mismo ejercicio que estamos haciendo de entrevista, de espacio electoral, que tiene un determinado alcance, imagínate que lo empezamos a exponer para que tenga un alcance más nacional, más internacional de América, pues sería muy importante, ¿no? Que podamos generar este tipo de conversación como ahora con las nuevas tecnologías, con expositores de Colombia, de Costa Rica, de otros, de Argentina, y hacer un debate de algún tema, ¿verdad? Temas de indígenas que ahorita están tomando relevancia o más relevancia, desde luego el tema de la paridad en todo con las mujeres, ¿no? De inclusión de personas que por sus características han sido discriminadas históricamente. Entonces creo que se pueden hacer muchas cosas y la plataforma internacional permite que se le dé la importancia debida a las cosas, ¿no? Que nos demos cuenta que estamos inmersos en un contexto mayor, que no solamente estamos en una situación local, sino que como lo local puede influir hacia lo nacional o internacional y viceversa, como lo internacional, las tendencias que se están dando puedan también influir hacia lo local. Eso siempre será bueno y útil y creemos que a través de este convenio se pueda potencializar este tipo de actividades y de ejercicios. Y pues bueno, siguiendo con transparencia electoral y contigo, Luis Miguel, pues una de las actividades que hace esta organización es la observación electoral, de la que ya hemos hablado a lo largo de este programa, pero sí sería bueno profundizar un poco más en este tema de observación electoral y ver cómo ustedes desde Transparencia Electoral hacen este ejercicio. Y mi pregunta sería, pues, para ustedes, ¿qué tan importante es hacer este tipo de ejercicios? Y también, si nos pudieras compartir anécdotas en procesos en los que han participado o en los que has participado tú específicamente como observador electoral y también qué es lo que ha arrojado este tipo de ejercicios a lo largo de los países en los que ustedes se encuentran. Sí, mira, muchas gracias. Es una pregunta muy, muy interesante. Decir respecto a los temas de la observación electoral, el procedimiento para que una misión de observación electoral cumpla con su cometido es primeramente acreditarla ante la autoridad electoral nacional. Mismo caso aquí en México, el concepto no se llama de observadores electorales, sino que se llama de visitantes extranjeros, y esta figura de visitantes extranjeros debe de acreditarse ante la autoridad nacional, en este caso el Instituto Nacional Electoral. En cada país tiene terminologías distintas, pero en todos los casos hay que acreditarlos ante la autoridad electoral respectiva. Ante ello se conforma una misión de tamaños manejables. Sin embargo, de acuerdo a los tamaños, a lo amplio de una elección, no es lo mismo una elección de 6 gubernaturas como lo vamos a tener en México el próximo mes de junio, a la posibilidad de que tengamos una elección muy grande como la que fue en 2018, 2021 o la que vendrá en el año 2024, que incluyen una elección nacional. Para el caso específico, se hace la acreditación ante la autoridad electoral. Este equipo de transparencia electoral tiene un adiestramiento previo en donde se elabora un cuestionario para revisar, de acuerdo a la legislación de cada país, cuáles son las partes que como personas observadoras o como personas visitantes extranjeras debemos de poner especial énfasis. Por ejemplo, un caso específico es el caso reciente de Colombia, en donde era la primera vez que existían 16 circunscripciones de paz. Recordemos que Colombia es un país que viene de una situación compleja al interior en cuanto a las FARC, a la guerrilla,
a la problemática que ellos han enfrentado en otros episodios de la vida de ese país, y hubo un gran acuerdo de paz en donde se le dio participación a esas 16 circunscripciones en donde no había la posibilidad de participación. Estas circunscripciones de paz tuvieron una característica especial, que fue llevar a lugares históricamente olvidados la posibilidad de que por primera vez la ciudadanía de ese país pudiera votar. Entonces, el caso específico de ese país refleja una situación especial, donde hay que tener una evaluación de cuáles fueron las circunstancias de paz, qué es lo que se representa hacia el Congreso y cómo juega en este andamiaje de la armonía democrática de esta nación. Por ejemplo, también cuando la elección presidencial en Estados Unidos, la última reciente, en donde, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, se pudo conocer específicamente cuál había sido la inversión multimillonaria para poder generar que toda persona que viviera en el condado de Los Ángeles, en California, pudiera emitir su voto a través de herramientas de urnas electrónicas. Todo el desarrollo, toda la inversión que tuvo el condado de Los Ángeles para llevar a cabo esta participación, y la forma en la que la comunidad internacional pudo conocer la manera en la que se hacía, y al mismo tiempo encontrar también, a lo mejor en México tenemos un poquito en la cultura de la desconfianza, y también hacer alguna aportación en cuanto a cuestiones de seguridad que para nosotros resultarían importantísimas, pero para que en algunas democracias consolidadas resulta un tema secundario. La parte del fraude electoral en muchas latitudes es una parte que no se conoce. Sin embargo, en otro tipo de democracias, estos grandes cuidados que se tienen en torno a la organización de las elecciones tienen que ver con un clima de desconfianza que se ha ido mermando, consideramos, pero que sigue presente todavía ahí en nuestra democracia. O, por ejemplo, encontrar misiones de observación electoral en Europa, en donde es muy difícil de ingresar. ¿Por qué es muy difícil de ingresar a una misión de observación electoral en Europa? Porque no existe la figura de observación electoral. La figura de observación electoral está concebida para aquellas democracias que están consolidándose, que están necesitando del ojo internacional para poder hacer una aportación. Entonces, en Europa es muy difícil observar porque la figura no existe en muchos países, ¿no? Sin embargo, la Unión Europea sí aporta misiones de observación electoral, como también lo hace la Organización de los Estados Americanos, y ellos sí observan elecciones en Latinoamérica y en otros lugares en donde estamos todavía trabajando con temas de democracia. Entonces, son ejemplos muy claros. Por ejemplo, también se hace observación electoral, es decir, de manera específica se concentra en un equipo de ingenieros, un equipo de personas conocedoras de los temas de ciberseguridad y de temas electrónicos, en donde con días y con semanas de anticipación, por ejemplo, en la reciente visita a Colombia, un equipo técnico de ingenieros de observación internacional de transparencia electoral, entre otras instituciones, estuvieron observando todos los mecanismos del software para garantizar que se pudiera llevar a cabo con toda transparencia y que toda persona pudiera emitir su voto de manera ordenada y legítima. Vaya, qué interesante la experiencia que nos estás narrando, Luis Miguel, y definitivamente en cada país vamos a encontrar un escenario muy distinto y los retos también son diferentes en cada país en términos de observación electoral. Aquí en Chihuahua también tenemos nuestras reglas para convocar a la observación, a los observadoras electorales en cada proceso democrático. Pero siguiendo el tema que
nos acabas de compartir y estos datos, me quiero regresar con el consejero Ricardo Centeno, porque seguramente también seguiste el hilo de esa narrativa de Luis Miguel, y no quiero que seamos solamente Rolando y yo quienes planteemos dudas y preguntas. Ahora sí que te abro el micrófono para seguir con el tema, y en todo caso, si tienes algunas interrogantes que completar, pues adelante. Sí, muchísimas gracias, Oxana. Sabes que me pareció muy interesante, digamos, los ejemplos que nos estuvo comentando cuando se refería a la Unión Europea, de que entendemos claro que muchas de esas democracias están ya muy avanzadas y por lo tanto la figura de observación electoral no está tan presente, ¿no? Por eso se dificulta el poder hacer una misión en esas latitudes. Y se mencionaba por parte de Luis Miguel de que en las Latinoamérica, en las democracias que estamos construyendo, que estamos en consolidación, las misiones juegan un papel relevante en el sentido de poder, pues no sé cuál sea la palabra correcta y que ahorita Luis Miguel nos pueda clarificar. Yo entiendo que la OEA sí hace un dictamen donde establece si cierta elección que estuvo observada por ellos cumplía con los estándares de mínimos de democracia o por los propios estándares y legislaciones del país que está llevando a cabo sus elecciones. Y no sé cómo funciona en el caso de transparencia electoral, si es en ese mismo sentido o que nos pueda clarificar o poner un poco más detalle Luis Miguel, y que eso nos facilite, ¿no? Entiendo que aquí en México, en las elecciones, cuando tenemos observadores, pues los observadores hacen sus comentarios y recomendaciones, pero no generan una suerte de vinculatoria, ¿no? Simplemente se detecta, y pasó esto, pasó el otro, y la autoridad electoral es la quien determina la validez o no de una elección. No sé cómo funciona esto de la transparencia en otras latitudes, que nos pueda explicar un poco Luis Miguel, sería muy interesante. Gracias. Gracias, consejero. Sí, efectivamente, toda misión de observación electoral tiene una situación vinculante, es decir, cualquier institución que esté acreditada ante el órgano electoral nacional debe de emitir dos informes. Primero es el informe previo, que es un resumen prácticamente inmediato de las cuestiones observadas y detectadas, y posterior a ello, con la retroalimentación de la misión de observación electoral, se hace la entrega del informe como tal a la autoridad electoral. Existen, como en México, por ejemplo, la posibilidad de que ese informe sea o no vinculante. Así lo es en la mayoría de las democracias. Lo importante es que se pueda entregar a la autoridad electoral un informe con todas las cosas encontradas, las cosas buenas y las cosas que se deben de revisar. En ese sentido, siempre la Unión Europea, cualquier organización como la Organización de Estados Americanos, como Transparencia Electoral, como Uniore, como AIFES, como cualquier institución acreditada ante cualquier autoridad electoral, debe de hacer entrega de un informe en donde pueda la autoridad electoral del país conocer qué cuestiones deben de mejorarse. Ahí se lleva a cabo bajo un procedimiento establecido en la norma de cada país, pero sí existe la obligación de entregar un informe de observación electoral. Así como también las personas observadoras que acuden del exterior a estos países cuentan con la protección del país que están visitando en materia de seguridad, y se lleva a cabo un procedimiento de protección a las personas observadoras y de la comunidad internacional. También es obligación de las personas que están observando de llevar a cabo todos los procesos y protocolos establecidos en la norma para poder observar y entregar los reportes a la organización electoral del país. Algo importante es que se llevan a cabo distintas rutas. Algunas personas les toca en la capital, algunas personas les toca en lugares rurales, en ciudades principales también
del país, y esa situación no la conoce la persona observadora hasta que está en el país. Es importante decir que las personas observadoras electorales de la comunidad internacional deben de seguir protocolos establecidos derivado a restricciones por extranjería, y en donde debe de cuidarse el tema de declaraciones, el tema de declaraciones medios de comunicación, debe de cuidarse el tema de interacción con actores y actoras políticas en ese país. Cualquier situación que se tenga de contacto con candidatas, candidatos, partidos políticos, personas que se encuentren en la función de gobierno, deben de ser consensadas y deben de estar registradas en una agenda específica para evitar la discrecionalidad y para evitar la posible influencia externa en los informes de información de observación electoral. Es una parte muy cuidada, es una parte que se cuida de manera celosa, si puede ser la palabra correcta, y en donde cada país también es responsable de proteger a la comunidad internacional que acompaña a la observación electoral. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues bueno, ya nos despejaste muchas dudas, y también pues al consejero Ricardo Centeno, que también tenía esta inquietud, y gracias también por aportarnos más ideas, consejero. Y pues bueno, siguiendo con el tema de transparencia electoral, sabemos que uno de los temas también muy importantes y una de las áreas muy importantes de transparencia electoral es la investigación. En este sentido, ¿qué se ha hecho en todos estos lugares a donde tienen alcance con respecto a la investigación? Y también otra de las partes importantes de esta organización es el voluntariado. ¿Cómo las personas se pueden poner en contacto con Transparencia Electoral y cómo pueden involucrarse con todos estos temas que ya nos has comentado? Muchas gracias, gracias por la pregunta. Efectivamente, esta es una organización no gubernamental que tiene también la función de vincular, en este caso, a los órganos electorales subnacionales, a los tribunales, al propio INE en el caso de México, con la comunidad internacional. A partir de ello, se trata también de la posibilidad de que Chihuahua, de que cualquier entidad federativa y la propia organización podamos acceder a información, a intercambios, incluso a financiamientos de la comunidad internacional para desarrollar proyectos específicos en materia de violencia política, en materia de participación de pueblos y comunidades indígenas, en materia de educación cívica, y en donde una acción, una política pública en materia electoral exitosa de cualquier entidad federativa pueda ser difundida, puede ser estudiada, pueda ser analizada y financiada por la comunidad internacional. Esta parte es una parte bien importante, muy noble de parte de la organización, porque estar trabajando con transparencia electoral le abre la puerta al organismo electoral para conocer más allá de las fronteras de la entidad federativa, que de por sí, voy a hacer el comentario, pues Chihuahua es el estado más grande del país, pero pues es bien importante que salgamos de Chihuahua, que las cosas buenas que se hacen en Chihuahua, ¿por qué no deberían de saberse en Brasil? ¿Por qué no deberíamos de conocerlas en Estados Unidos? Además que ustedes son un estado limítrofe, ¿no? Algo bien importante es, esas buenas prácticas deben de conocerse más allá de nuestras fronteras. ¿Y cómo poder participar en las actividades de transparencia electoral? Primero, ahí es muy sencillo, a través de las redes sociales de la organización, que seguramente aparecerán en pantalla, y también decirles que a través de un correo electrónico que es coordinacionmexico@transparenciaelectoral.org, la forma en la que podamos participar. Y hacer la invitación a las consejeras, consejeros electorales, a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua, al funcionariado electoral que nos está también escuchando, a tribunales electorales y a ciudadanía interesada en temas electorales,
invitarles para poder participar en la misión de observación electoral que encabezará Transparencia Electoral para las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia. Primero fueron hace unas semanas las legislativas y ahora el 29 de mayo estaremos viviendo una jornada electoral muy desafiante, muy interesante, donde obviamente una elección presidencial despierta pasiones, despierta interés de la comunidad internacional y en donde será un honor que personas chihuahuenses puedan participar de esta misión de observación electoral. Es muy sencillo, es solamente mostrar la voluntad de hacerlo y nosotros en la organización estaremos facilitando las formas para poder establecer el contacto y participar, ya sea en la elección presidencial de Colombia, o bien en las presidenciales de Brasil en octubre, o las legislativas de medio término en Estados Unidos en noviembre, ¿no? Quiero también comentar que Transparencia Electoral estará desplegando una misión de observación electoral en al menos una entidad federativa de México para la elección de gubernatura del próximo mes de junio, y en donde seguramente personas de diversas nacionalidades de Latinoamérica estarán participando en los trabajos de observación electoral en estas entidades federativas. Qué interesante y muchas gracias a Luis Miguel Santibáñez Suárez por esta invitación. Ya escucharon ustedes. Mayores detalles seguramente los pueden obtener si entran a la página de Transparencia Electoral, pero la invitación está abierta y los retos también son muy interesantes. Son distintos países, distintas actividades y elecciones. Así que ahí está. Ahí está la invitación ya puesta, solo falta que alguien de Chihuahua se interese en unirse a estas misiones. Y yo les recuerdo que estamos en Espacio Electoral con nuestros invitados, charlando con Luis Miguel Santibáñez Suárez, coordinador nacional de Transparencia Electoral en México, y con el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Ricardo Centeno Fernández. Nos han explicado ampliamente sobre el trabajo de transparencia electoral, sobre todo las particularidades de la observación electoral y los retos y los proyectos que podrían llevarse en conjunto entre esta organización de carácter internacional y el órgano electoral de Chihuahua, ya que recientemente se firmó un convenio de colaboración. Y no nos podemos ir al cierre de este programa sin pedirles, Ricardo, Luis Miguel, un mensaje a la ciudadanía o quizás algún dato que se nos haya escapado, y en una ocasión Ricardo amablemente nos completó con su inquietud esta entrevista. Ahora sí me dirijo con Ricardo Centeno. ¿Algún mensaje o algo que quisieras compartir antes del cierre del programa? Sí, muchas gracias, Susana. Sí, definitivamente la participación en este tipo de espacios como espacio electoral son muy importantes para mantener el contacto directo con la ciudadanía de Chihuahua. Mencionarles que siempre estaremos trabajando para buscar las mejores prácticas, las mejores maneras de consolidar nuestra democracia. Estamos como comentaba hace un rato, en la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana por lanzar algunos proyectos muy interesantes en los que creemos que la colaboración con Transparencia Electoral va a ser clave, por lo cual lo vamos a invitar a participar en alguna sesión, en algunas mesas de trabajo, donde podamos ver de qué manera sus fortalezas, sus conexiones, sus contactos que ya nos mencionó hace un rato tener en diferentes lugares, pueden impulsar o potencializar el efecto de lo que estamos haciendo. Creemos que es muy importante, como decía hace un rato, abrirse al mundo, no estar cerrados en nuestra propia localidad y poder tanto compartir lo bueno que hacemos aquí en el instituto, que dicho sea de paso, el instituto se ha caracterizado
en muchos sentidos por estar a la vanguardia con la urna electrónica, con acciones afirmativas, con este tema de participación ciudadana a través del plebiscito. Estamos por hacer una consulta en los próximos días, una consulta pública a nivel estatal. Entonces creo que esas actividades que hacemos bien, es muy importante que a través de estos medios de comunicación como Espacio Electoral se den a conocer y que en su momento puedan ser también parte de la información que a través de Transparencia Electoral se lleve a otros lugares como experiencias exitosas y buenas prácticas, y que sea un ir y venir de información, de comunicación y de trabajo conjunto. Entonces, enhorabuena por este programa y enhorabuena por el convenio, y que amablemente Luis Miguel aceptó estar en esta conversación, esta charla, que creo que será de mucha utilidad y mucho interés para la audiencia. Muchas gracias por todo y aquí seguimos a la orden. Gracias, Ricardo Centeno, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral, por este mensaje. Y ahora sí, me regreso con Luis Miguel. Bienvenido a Chihuahua, aunque sea a distancia. Y antes de cerrar el programa, también te pedimos si quieres compartir algún mensaje. Gracias, Oxana. Sí, pues yo les agradezco mucho la oportunidad de estar en contacto, de participar en este tipo de programas, en esta política institucional de comunicación que exitosamente el Instituto Electoral de Chihuahua está llevando a cabo. Esta parte debemos de reconocerla y destacarla. Ya lo decía el consejero Centeno, hay que atrevernos a salir. Hay que atrevernos a que las cosas que estamos haciendo se sepan en otras latitudes. Ya se hablaba de la urna electrónica, ya se hablaba de los ejercicios de participación ciudadana que han tenido y que van a tener, y ya también creo que es importante destacar que la función de los órganos electorales locales con esta nueva, ya no tan nueva, pero esta reciente reforma electoral de 2014 demuestra que los órganos electorales de manera autónoma, trabajando a lo mejor de manera racional y de manera compleja en algunas situaciones, pero siempre la creatividad, la buena fe y la intención de que las cosas se hagan bien, salen siempre fortaleciendo al órgano electoral y en este caso al pueblo de Chihuahua. En este sentido, creo que es bien importante que las cosas que ustedes están haciendo se puedan saber, se puedan difundir. Esta parte de la certificación de calidad es una parte importantísima, que es bien necesaria que en otras latitudes se sepa que existen órganos electorales que profesionalmente llevan a cabo sus procesos electorales, cada vez más complejos, pero cada vez con mayor compromiso de parte del funcionariado electoral, de las entidades federativas y del propio Instituto Nacional Electoral. Esa parte se debe saber. Hay una gran estructura de personas trabajando en los órganos electorales de todo el país, que a veces no duermen, que a veces duermen poco y que con muchas preocupaciones van haciendo en muchos meses previos la posibilidad de que las personas puedan acudir el día de la jornada electoral a participar de manera libre, ordenada, pacífica y garantizando la renovación de los poderes de cada entidad. Esta parte, que muchas veces no se sabe, que muchas veces se queda atrás de nuestras vidas, es bien importante que se sepa que para que las cosas salgan bien se requiere del esfuerzo continuo de los equipos y en ese sentido reconocer el trabajo que llevan a cabo ustedes en Chihuahua. Y gracias por el espacio y como siempre por la generosidad de su tiempo. Muchas gracias a ti, Luis Miguel. Gracias por toda la información que nos proporcionaste y también gracias por la invitación que quedó abierta ahí también a participar con Transparencia Electoral. Igualmente al consejero Ricardo Centeno, como siempre, un gusto platicar con él y también un gusto platicar con la ciudadanía a la que siempre invitamos a involucrarse en todos los temas de participación ciudadana, de educación cívica, de democracia. El trabajo que realiza tanto Transparencia Electoral como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua está dedicado especialmente a la ciudadanía, que sin su participación pues no podríamos hacer nada, ¿verdad? Porque esa es la clave de la participación.
Y pues bueno, me despido de las personas que nos escuchan en el 106.9 FM de Radio Universidad y también aquellas personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Gracias por acompañarnos. Gracias también a ti, Oxana, porque pues también formas parte de esta cadena. Y pues no me queda más que desearles un buen día y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.